¿Qué hacemos, hermanos, cuando las diferencias de opinión nos dividen? ¿Cuáles son los parámetros que debemos usar sobre los temas y prácticas sobre las cuales la Biblia no dice algo en particular? ¿Cómo has actuado o cómo actúas frente a un hermano que tiene una opinión diferente y su opinión lo lleva a vivir de una manera diferente, no necesariamente pecaminosa, pero es un estilo de vida diferente? ¿Cómo actuamos en la iglesia frente a diferentes opiniones, por ejemplo, en torno a la música, en torno a la vestimenta? Por supuesto que la Biblia da principios para la vestimenta. Hay algunas iglesias que piensan que el pastor debe, no sé, subir, si no sube con corbata, como en este caso nosotros casi no lo usamos, pero en algunas iglesias los pastores ya no usan saco, por ejemplo. Algunos piensan que en el centro del templo debe haber un pasillo, ¿verdad? Y entonces las mujeres de un lado, los hombres de otro. Algunas prácticas, por ejemplo, de algunas iglesias es que sugieren a la mujer usar exclusivamente falda en la iglesia. Por otro lado, pues aquí, ¿verdad?, venimos de todos colores y sabores, en playera, camisa. Algunos piensan que si el pastor se sube a predicar con una tableta como esta, está violando los principios eclesiásticos tradicionales porque debe subirse con hojas. Con papel, pues, no con hojas, ¿verdad? Plantas. O que yo pase y lea la Biblia en el celular, para muchos es como chocante. Bueno, ¿qué hacemos ante los temas que en la Biblia no están escritos como mandamientos, prohibiciones, concesiones? ¿Qué hacemos cuando la diferencia de opinión tiende a dañar nuestra comunión en el Señor porque diferimos en muchas cosas? Voy a pedirles que abran por favor sus Biblias en Romanos capítulo 14, por favor. Romanos 14, y vamos a hablar de las diferencias en una iglesia y cómo manejarlas. Recuerden, hemos venido exponiendo Romanos capítulo 1, ahora nos estamos ya adentrando en el capítulo 14. Y el día de ayer me entró un poquito de nostalgia, porque decía, ya nos vamos acercando al cierre de esta hermosa carta, pero quiero disfrutarlo y espero que ustedes también, que estén creciendo en conocimiento de la palabra del Señor, que estén tomando decisiones a lo largo de esta carta de Romanos y que hoy sea un día también de tomar decisiones. 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, no estamos hablando de alguien que tiene problemas gastrointestinales, ¿verdad? Vamos a ver eso. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para juzgar? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Es todo lo que voy a exponer el día de hoy, hermanos. Así que el tema es: conversamos, pero no juzgamos. ¿Ok?
aprovechando que esta frase está de moda, dije, la voy a usar. Y aquí entramos en diferencia de opinión, ¿verdad? Porque el pastor está titulando su mensaje con una frase que está de moda. Bueno, de eso vamos a hablar, ¿ok? Conversamos, pero no juzgamos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Pablo llega a este momento en el capítulo 14? Bueno, en la iglesia de Roma, ustedes saben que era una iglesia compuesta por gentiles y judíos. Algunos piensan que era de mayoría gentil, otros piensan de mayoría judía. Bueno, hay ahí algunas opiniones. Pero los judíos eran estrictos observantes de la ley de Moisés. Antes de ser cristianos, ellos practicaban un judaísmo puro. Fiestas, días de celebración, comidas, había comidas que ellos tenían prohibidos. Los sábados ellos iban a la sinagoga como fieles judíos. Asiduos estudiantes de la ley de Moisés. Por otro lado, tienes a los gentiles, paganos, acostumbrados a las fiestas paganas, a la bebida. Y viene Cristo a sus vidas y los hace un solo pueblo. Entonces, en la primera iglesia bautista de Roma, tienes a judíos que practicaban el judaísmo, pero ahora son cristianos. Y ahora tienes a gentiles paganos, y ahora son cristianos, y comienzan a cantar la misma fe. ¿Verdad? La misma fe, el mismo amor. Pero cuando ya termina el culto, ¿y dónde vas a comer, hermano? ¿Y tú dónde vas a comer? Resulta que el gentil, ¿verdad? Se me antojó una carne asada y un vinito. Y vamos a ir a nuestra casa y va a haber reunión, ¿verdad? De hermanos, van a sacar lasaña, carne asada y vino. Por el otro lado tienes a un judío que está mirando a estos que están decidiendo a dónde van a ir a comer y está así, que el Señor los perdone. ¡Qué pecado! Eso está mal. Por eso el otro domingo nos vamos a sentar hasta allá atrás. Yo no, usted trato con este hermano porque ¿cómo? Bueno, esa es la realidad en la iglesia de Roma. Pero esa es la realidad en la iglesia bautista Getsemaní. Algunos piensan, ¿verdad?, que el domingo hay que venir con camisa manga larga. Y otros piensan que uno puede entrar con una playerita. Y empezamos a mirar a los otros que traen camisa así como, qué raro este hermano que viene con camisa bien formal. Bueno, otros piensan que deberíamos cantar puros himnos. Y que eso, si el domingo cantamos puros himnos, es el servicio más espiritual. Por otro lado, otros piensan que deberíamos, ¿verdad?, cantar puras worship. De hecho, hermanos, no sé si lo saben, pero hay pastores que piensan que un púlpito así transparente es la gran herejía del siglo, porque debe ser al estilo católico, ¿verdad?, como era antes. Entonces los púlpitos, lo que hicieron las iglesias, muchas iglesias, es tomar el modelo católico con los púlpitos donde está el sacerdote, que si yo fuera sacerdote en esos púlpitos medio me verían, pues estaría ahí chiquitito. No se rían, hermanos, ustedes tampoco miden 1.90. Algunos, ¿verdad? Pero algunos piensan, ¿verdad?, que debe ser el púlpito así, ¿verdad?, de madera. Y aquí debe tener como una alita, no sé para qué, otro de este lado y aquí semicírculo, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos con los temas en los cuales no hay una instrucción en la Biblia? ¿Qué hacemos? Bueno, a la luz de estos versos vamos a estudiar
Tres elementos, hermanos. Número uno, la actitud del creyente maduro ante la inmadurez de otro creyente. Eso vamos a estudiar hoy. Número dos, vamos a estudiar el trato del creyente maduro ante la práctica de otro creyente. Y número tres, vamos a estudiar el discernimiento del creyente maduro ante la ignorancia de otro creyente. Y se van a dar cuenta, hermanos. Miren, si nosotros estudiamos la Biblia, los asuntos en los cuales diferimos son fáciles de reconciliar. El problema es cuando queremos imponer nuestra idea ante lo que otro cree, y que aquí no estamos hablando de pecado, ¿ok? Creo que eso se entiende. Yo no estoy hablando de si, no sé, hablar groserías está mal o está bien. No estamos hablando de eso, ¿verdad? No estamos hablando de lo que la Biblia dice que es pecado. De eso aquí no estamos negociando eso. Si la Biblia dice que es pecado, es pecado. Pero aquí estamos hablando en temas donde nuestros hermanos de Roma tenían sus diferencias. ¿Qué hacemos ante las diferencias? Bueno, vamos a ver la actitud del creyente maduro, el trato del creyente maduro y el discernimiento, o sea, el conocimiento del creyente maduro ante la inmadurez, la práctica y la ignorancia de otro creyente. Estamos hablando de otro creyente. Vamos a ir entonces en primer lugar. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Antes, por supuesto que me es necesario aclarar quién es el fuerte, porque aquí hablamos de fuertes y débiles. Pero no siempre el fuerte es fuerte, en otras áreas es débil. Y no siempre el débil es débil, en otras áreas puede ser fuerte. Así que no entremos a este mensaje pensando que el que es fuerte siempre va a ser fuerte y el que es débil siempre va a ser débil. No, ¿verdad? Se van a dar cuenta a lo largo de este capítulo que el fuerte es fuerte en algunas áreas. Hay creyentes que se mantienen entre otras áreas, pero en otras también batallan. Hay hermanos débiles en ciertas áreas, pero en otras son fuertes. Así que quiero puntualizar esto. ¿Quién es el fuerte? Bueno, se refiere al creyente que se conduce bajo las convicciones de la palabra del Señor, demostrando madurez en su relación con los demás creyentes. ¿Quién es el débil? Bueno, se refiere al creyente que mantiene ciertas conductas, ciertas prácticas debido a lo que él practicaba en el pasado, como el judaísmo. O el hermano gentil, que no es judío, gentil. A ese se refiere, ¿verdad? Tenía ciertas conductas, ciertas prácticas, y cuando viene a conocer a Cristo, todavía su conducta se ve influenciada por esas prácticas, por ese sistema religioso. Ahora es importante que ambos han experimentado la gracia salvadora de Cristo. Tanto el fuerte y el débil son hermanos, son creyentes, aunque se encuentran en etapas diferentes de su vida espiritual. Habiendo dicho esto, vamos a ir entonces al primero. La actitud del creyente maduro ante la inmadurez de otro creyente. Recibid es la instrucción. Recibid al débil en la fe. ¿Cómo? ¿Qué significa? A la luz de los pasajes que están aquí en la pantalla, no vamos a leer todos, pero abran sus Biblias porque vamos a revisar algunos. A la luz de esos pasajes vamos a ver que se nos instruye, cuando tienes diferencia de opinión con un hermano, lo primero que se nos pide es recibirlo. ¿Qué implica? Soportarlo con paciencia mientras crece y madura. Amén, hermanos. Amén. O sea, tenle paciencia a tu hermano. Quizás él no entiende que una camisa de manga larga o una playera no te hace más o menos espiritual. Quizá un hermano piensa que el órgano es más espiritual que la batería. Bueno, si tú piensas que la batería no tiene más espiritualidad que el órgano y el otro todavía no le entiende, tranquilo. No vamos a pelear por eso. 2, ora intencionalmente por su crecimiento, porque es un hermano que todavía le importa
ciertos asuntitos, es que la batería, pastor, pues es que yo pienso que no, que aquí. Ustedes saben que antes no se tocaba la batería, después de la pandemia, el hermano Arturo, porque fue él, así que yo paso por ahí nada más, nos trajo la batería, y algunos de ustedes se quedaron como, vamos a resgarrar, ¿verdad? La vestimenta, porque trajeron al diablo a la iglesia. Claro, porque hay hermanos que piensan que si solo tocamos la guitarra acústica es más santo. Yo escucho la guitarra acústica y me pongo muy bohemio. Así que ora por el hermano que tiene una opinión diferente, pero además sé un buen ejemplo para su crecimiento. ¿Cómo? Tratándolo con paciencia, con amor. Estar dispuesto a enseñarle. También eso es importante, hermano. Vamos a ir entonces a la escritura, ¿ok? Colosenses, por favor. No vamos a revisar todo, pero vamos a ir a la escritura. Colosenses capítulo 12 al 17. Voy rapidito, hermanos, así que voy a pedirle velocidad. Colosenses 3, 12 al 17. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No sus opiniones, sino la palabra. More en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a Filipenses 1, por favor. Ahí unas hojas atrás. Filipenses 1, 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Vamos a Santiago, hermanos. Santiago 5, 16. Algunos ya se me perdieron, pero vamos a seguir avanzando. 5:16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que en todos los pasajes que están aquí, por lo menos nos transmiten estas ideas. ¿Qué significa recibir al débil en la fe? Bueno, tenle paciencia, sopórtalo. Él tiene una forma de pensar y tú otra. Ojo, no estamos hablando de que él a una cosa le llama pecado. No, aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de diferencias de opinión, ¿verdad? ¿Cómo lo debes tratar? El creyente maduro, por lo menos espera que si va a llevar el título de maduro, actúe así. Ahora, si es otro hermanito que se enfrasca en conversaciones y se pone a pelear con sus hermanos, bueno, de ese no estamos hablando. Estamos hablando de un hermano que sabe escuchar, no comparte su opinión, pero con respeto escucha. Quizá llega a su casa y luego ora por ese hermano y dice: Señor, yo te pido por Eric, ¿verdad? Por decir así. Pues que le ayudes, ¿verdad? En su crecimiento, en esta conversación que acabamos de tener, ¿verdad? Quizás yo no fui tan prudente en la manera en que yo, ¿verdad?, le expliqué esto a Eric, pero dame otra oportunidad para que me invite a un café tapado y
que podamos platicar y dame la sencillez para yo poder explicarle la próxima vez a la luz de tu palabra con paciencia y con amor. ¿Verdad que suena diferente? Es Eric, pobrecito, yo creo que ni lee su Biblia. ¿Verdad que son dos cosas diferentes? Bueno, el maduro es el que soporta, ora, pero además está dispuesto a ser ejemplo y está dispuesto a enseñarle. Ahora, ¿quién es el débil en la fe? ¿Verdad? ¿Quién es el débil en la fe? El creyente que vive guardando preceptos y formas externas, manteniendo las tradiciones recibidas como si se tratasen de verdad, de verdaderas doctrinas bíblicas, y no lo son. Miren, aquí no estamos hablando si yo creo que Jesucristo es hijo de Dios o no. Ah, bueno, tú crees que Jesús es hijo de Dios, pero yo no. No, eso es doctrina bíblica y esa toda creyente lo creemos, abrazamos la doctrina bíblica. Pero esto ya pasaba en la iglesia de Galacia, hermanos. Y por eso Pablo les dijo, algunos de ustedes viven pendientes de los días, los meses, los tiempos y los años. Entonces están más pendientes de eso que de las cosas que son relevantes para su edificación. Así que, ¿quién es el débil en la fe? Bueno, un creyente, ¿verdad? Que todavía no logra discernir que su nueva vida en Cristo ya no se conduce por los mismos preceptos y enseñanzas del pasado. De hecho, bueno, ya no pasa, pero antes pasaba, algunos hermanos nuevos en la fe que de repente cuando me saludan, me dicen, se les sale el padre. Nos vemos el próximo domingo, padre. Yo, padre de Suriel y Lisa. ¿Verdad? Porque esa es su forma, ¿verdad? Acostumbrados a hablar de esta manera, de padre, ¿verdad? O sea, que padre, pero no soy su padre, ¿verdad? Ese hermano sufre en silencio, ¿verdad? Desde su concepto como los otros, ¿verdad? Son pecadores, violentando la palabra del Señor. No, eso está mal. Y claro, él sufre mucho, es peligroso. Pero él no se da cuenta que su sufrimiento no tiene nada que ver con la palabra, tiene que ver con ideas que él tiene. Por eso es que Pablo dice, recíbanlo, porque él está sufriendo. O sea, la manera en que él está confrontando esto no es grato, es difícil. Él está sufriendo, entonces Pablo dice, tenle paciencia, ese hermano. Tú que eres fuerte, o por lo menos se supondría, ¿verdad? Que eres fuerte, tenle paciencia, ese hermanito. No, ya no lo voy a invitar a mi comida, que no quiso comerse la carne que mi esposa le hizo. No, invíteme a mí, hermano, yo sí le entro. ¿Verdad? No, Pablo dice, tranquilo, ¿verdad? No pasa nada, son diferencias de opinión. Algunas verdades bíblicas respecto al débil en la fe. Número 1, es que el texto dice que actúan guiados por la fe, recibida al débil en la fe. O sea, es un hermano, es creyente. Por supuesto que se trata de una fe que necesita crecer, que necesita conocimiento, más madurez, necesita más tiempo estudiando las Escrituras, pero es tu hermano. Pero eso es el hermano menor, es el pequeñito. Si nosotros en casa, ¿qué les decimos a los mayores? A los hijos mayores, ¿qué les decimos? Sé ejemplo porque tu hermano te está viendo. Y el mayor así, ¿y a mí qué? ¿Verdad? Bueno, no queremos de esos hermanos así en Getsemaní. 2, ese hermano no considera que su conducta los hace merecedores de gracia salvadora. Es decir, él no se comporta de esa manera pensando de así voy a ser salvo. No, él se comporta de esa manera porque es el estilo de vida que él trae. Pero él no está pensando que si me sigo portando así soy más salvo. No, solo son prácticas. 3, un hermano débil en la fe tiene la oportunidad de crecer en el conocimiento de la palabra. ¿Y cómo va a crecer? Pues cuando los hermanos maduros, con paciencia y amor, le enseñan la palabra. ¿Se dan cuenta lo que Pablo está haciendo cuando hay diferencias de opinión? Los maduros deben ayudarle a los que están en crecimiento.
Cuando una iglesia mantiene completamente a los fuertes y a los débiles separados, hermanos, esa iglesia está en peligro, porque nos vamos a lastimar unos a otros. Hay nuevos creyentes que todavía se les salen malas palabras. Y yo no agarro la Biblia y me dan ganas, pero no. Entonces digo, bueno, él viene de ese ambiente, ¿verdad? O sea, yo debo entender como pastor que un hermano nuevo que le daba duro, ¿verdad? El fin de semana, no es gimnasio, no es haciendo esto. Que el domingo venga medio crudito. Yo debo tenerle paciencia. Un hermano que en su forma de hablar todavía es vulgar, bueno, debo tenerle paciencia. Pero si yo quiero que ese hermano cambie, entonces yo debo instruirlo con amor en la palabra. Porque si pasan 10 años y él sigue siendo vulgar, significa que él ni está creciendo, pero tampoco hay hermanos que están influyendo en su vida. Número 2. El trato del creyente maduro ante la práctica de otro creyente. Dice, recíbelo, pero no para contender. O sea, no lo invites a tu casa para explicarle cuán equivocado está ese hermano. Cede tu derecho a imponer tu conocimiento bíblico. Tienes que entender que cierto hermano piensa de esa manera y tú no, pero gracias a la palabra del Señor. Entonces tranquilo, ¿verdad? No quieras ahí. No, es que lo que yo pienso de la música, esa es la verdad. Y yo no acepto otras opiniones. Bueno, mi hermano, déjame decirte, tú estás equivocado en eso. Y te hace falta crecimiento espiritual. No, es que el pastor si no usa corbata el domingo estamos en pecado, ya nos estamos desviando, nos vamos a ser carismáticos y no sé qué. Bueno, estás equivocado, hermano. Y yo debo tenerte paciencia. No, es que a la iglesia, pastor, solo debemos ir en falda. Pero tremenda falda ajustada. Así que no sé si eso también entonces es madurez cristiana. ¿Sí me explico, hermanos? Cede a tu derecho a imponer tu conocimiento. 2, cuida el corazón de tu hermano. Mira, ¿de qué te serviría en una conversación haber ganado en conocimiento bíblico a un hermano y que el otro domingo él no se aparezca en la iglesia? ¿Ganaste algo? No, perdimos todos. No se ganó nada. Por el contrario, perdimos toda la iglesia, perdió algo. Y número 3, mostrar tu comunión con Dios antes que tu conocimiento teológico profundo. No, pastor, es que yo sigo un tiktokero que es bien teólogo. Bueno, tu tiktokero no me interesa. Hablemos de la palabra. Esta es la razón. Alguien que pasa tiempo con la palabra está dispuesto a esperar el tiempo necesario para mostrarle a alguien su error y luego guiarlo en su caminar con Cristo. ¿Sabes qué hizo Priscila y Aquila? ¿Saben qué hicieron? Cuando escucharon a este hombre, Apolos, que le faltaba conocimiento de las Escrituras, no lo exhibieron públicamente. No, lo invitaron a una carne asada. Y allí, en lo privadito de su casa, le mostraron su error. La Biblia dice de Apolos que él era un hombre poderoso en las Escrituras. ¿Sabes por qué? Porque un matrimonio que conocía más que él tuvo la sencillez de invitarlo a su casa a un cafecito y mostrarle más de la palabra. ¿Verdad que una iglesia así se ve completamente diferente? Vamos a ir a la palabra entonces. Vamos a 1 Tesalonicenses. Capítulo 2, versos 7 al 12. Miren lo que dice Pablo. Ahora, ¿ustedes se imaginan a Pablo diciendo esto? Antes
dice Pablo, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¡Wow! De los personajes que a mí me encantaría conocer cuando lleguemos al cielo, el primero se llama Mefiboset, ¿verdad? Ese es el primero al que yo quisiera ir y ya no va a estar así lisiado, ¿verdad? Pero ese es el primer personaje que me encantaría conocer, Mefiboset. El segundo personaje es el apóstol Pablo. O sea, a mí el tipo me lleva de extremo a extremo. Por un lado lo tengo en Gálatas así duro, ¿verdad? Con la palabra. Pero miren, Tesalonicenses les dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¡Wow! Pablo está poniendo en práctica lo que él está enseñando. ¿Verdad? Claro, son nuevos creyentes los de Tesalónica. Por supuesto que no saben lo que Pablo sabe, el gran teólogo del primer siglo. Pero miren lo que les dice. Qué hermoso esto. Fuimos tiernos entre vosotros. Pablo dice, algunos piensan que yo soy tosco en la palabra, pero no lo soy en el conocimiento. ¿Y sabes cómo sabes que Pablo era profundo en el conocimiento? Por su ternura. ¿Sabes cómo tú puedes saber que un hombre es profundo en el conocimiento? No es por cuánta teología te recita en 5 minutos. Es por cómo trata a los hermanos de la iglesia. Gálatas 4. Gálatas 4, vamos ahí. 4:19. Hermanos, diáconos, no sé si nos puedan prender el clima o soy yo, pero sí hace calor, ¿verdad? Sí, sí hace calor. Así que hermanos, ayúdenos por favor. O ya estoy en la andropausia, ya me dirán. Gálatas 4:19 y 20. Hijitos míos, miren a Pablo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Wow. Y ya les había dado tremenda regañiza. Pero ahora viene Pablo y abre también su corazón. Y miren cómo les habla, hijitos míos. ¿Y quiénes eran esos hijitos míos? Unos hermanos que andaban pervirtiendo el evangelio. Pero él se acerca a ellos y les dice, de verdad yo estoy sufriendo por lo que ustedes están haciendo. Es como cuando un hijo toma decisiones equivocadas. ¿Cómo nos sentimos los padres? ¿Aplaudimos? No, ¿verdad? No nos sentimos gozosos. Nos duele que nuestros hijos se equivoquen, a pesar de que anden haciendo tontería y media, porque los amamos. Bueno, Pablo les está diciendo, de verdad, yo estoy sufriendo por ustedes. Y mira el lenguaje. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este es Pablo. Pablo no solo está diciendo, miren, reciban en la fe desde lejos. Porque es muy fácil decirlo desde lejos. No, él lo había practicado. Él sabía que entre las ovejas nos lastimamos por diferencias de opinión. Él sabía que en una iglesia habemos hermanos orgullosos, que habemos hermanos que hoy van a escuchar la mejor predicación que han escuchado en su vida, que habemos hermanos que nos cuesta el trato con los demás, pero él sabía que en ese trato nos violentamos unos a otros. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Reciban al débil, pero no para pelear. Así que hermano, 3 cosas: cede tu derecho a imponer tu conocimiento. Ora por él, como ya lo dije. Cuida el corazón de tu hermano, es un nuevecito, o sea, necesita lechita espiritual. Si tú escuchas que un hermano de repente todavía el sábado se levanta y consulta el tarot, ¿verdad? Tenle paciencia. Claro, si es un hermano de 20 años, ahí sí échenmelo a mí, ¿verdad? Si es un hermano ya viejón en el cristianismo y todavía anda con sus visiones del tarot, ahí sí, mire pastor, fíjese que este hermano, ya yo hablo con él, ¿ok?
Pero si es un hermanito que lleva 2, 3 mesecitos conociendo la palabra y todavía ahí, a ver cómo me va a ir hoy en la iglesia, ¿verdad? Bueno, ahí sí tenle paciencia, habla con él, ¿verdad? Pero si es un líder, ahí sí avísenme, hermanos, ¿verdad? Porque alguien más debe tomar su lugar. ¿Cómo tratar a esos débiles? Vamos a abonarle un poquito más. Consideren a este hermano como parte de ustedes, es su hermano. Igual que tú, es un creyente salvo por Jesucristo, por lo tanto es un miembro del cuerpo de Cristo, parte de la familia de Dios. Instrúyelo con amor en los principios de la palabra, respecto a aquellos temas donde su conocimiento es limitado, porque tiene conocimiento, pero limitado, instrúyelo. 3, modélenle entonces una vida cristiana por medio de una conducta que salte a Cristo y no por sus posturas respecto a ciertos temas. ¿Ok? ¿Cómo tratar a los débiles? Y número 3, el discernimiento del creyente maduro ante la ignorancia de otro creyente. Verso 2. Y les dije que les voy a predicar 6 versículos y apenas voy en el 2. Porque uno cree, verso 2 de Romanos 14, que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. Ahí están las dos cosas. El gentil, ese piensa que hay que comer de todo. Ahora quiero explicar aquí porque algunos estarán como, ¿cómo? ¿No se puede comer de todo entonces? No, esta es la historia. En el mundo romano, en el mundo pagano, los historiadores descubrieron que una de las prácticas de ese mundo es que toda la carne, escuchen bien, hermanos, toda la carne que se consumía en el primer siglo era carne que antes de ser vendida era sacrificada a los ídolos y luego llegaba a la tienda. Pero toda esa carne primero era sacrificada, tenía un elemento religioso pagano. Una vez que pasaba por el altar, ahora sí lo traían a las tiendas. ¿Ok? Por el otro lado, tú tienes judíos que tenían ciertas comidas prohibidas por la ley de Moisés. ¿Ahora entienden el conflicto que se estaba generando en la iglesia? Así como, no puede ser, ese hermano solo come carne, no se da cuenta que es un pecador. Y por el otro lado tienes a otro pobrecito, no sabe que un bistec está, 3 cuartitos y un vinito, se arregla el asunto. Pero a la final, cuando venimos a Cristo, esas son meras opiniones. Uno cree que se ha de comer de todo, el gentil. El otro, el judío en este caso específico para este tema de legumbres, solo come legumbres, es débil en ese sentido. El que come, o sea el gentil que piensa, no hay problema, pues nosotros somos cristianos ahora, de todos modos, a mí me gusta la carne, ¿y qué vamos a hacer? El que come no menosprecia al que no come, o sea, tú maduro, no menosprecies a tu otro hermano, el que es judío y él no come carne. Y el que no come, o sea, tú judío, no juzgues al que come, al gentil. ¿Se dan cuenta? La instrucción es tanto uno para otro. Dice John MacArthur, estos problemas son ocasionados por diferencias entre los cristianos sobre cuestiones que no son mandadas ni prohibidas en las Escrituras. Las opiniones son cuestiones de preferencia personal y tradición histórica que al imponerse a otros de manera inevitable generan confusión, antagonismo, amargura, abuso de la conciencia y falta de armonía. Y esto es muy triste, hermanos, porque en las iglesias entramos en conflictos por opiniones y no deberíamos entrar en conflictos por opiniones. Por ejemplo, un asunto tan básico para nosotros. Los miembros de la iglesia, el próximo el último domingo de febrero, vamos a tener nuestra Santa Sesión de Avance 2026.
que fue establecido por el pastor Vela hace algunos años. Y ya que nos quedó de regla que el último domingo de febrero de 2026 es nuestra sesión de avance, donde hay informes financieros a la iglesia. ¿Se imaginan que a mí un día se me ocurra y decir, pues esa sesión de febrero la vamos a pasar a noviembre? Algunos, no hombre, el pastor ya está echando toda nuestra historia a la basura. No sé, hace poco tuvimos una conversación los pastores y los diáconos apenas el sábado por una cosita, ¿verdad? Que nadie sabe cómo llegó a aparecer ahí, pero nadie la tocaba, ¿verdad? Y cuando no les voy a decir cuál, ¿verdad? Pero la empezamos a platicar y todos nos quedamos así como, sí es cierto, ¿y quién lo puso? No pasa nada, hay que quitarlo, movámoslo de ahí. Hermanos, de eso estamos hablando. La comida y los días de celebración, ¿verdad? Por ejemplo, no vamos a leer todo Levítico, pero vamos a ir a Deuteronomio. Ahí vamos a entrar un poquito. ¿Por qué un judío se abstenía de cierta alimentación? Bueno, vamos a ir al texto. Deuteronomio capítulo 14. A partir del verso 3, dice así: nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el ibis, el antílope y el carnero montés. Y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiar entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida: camello, liebre, conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, os será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Una ley inalterable para un judío. Claro, el hermanito ese día llega a la iglesia, ¿verdad? Vino a Cristo y se pregunta, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque el hermano Javier me invitó a comer hoy y él va a cocinar cerdo y yo no como cerdo. Voy a su casa, no voy. ¿Te imaginas la lucha de un judío, hermano? Ahora quiero que lo pienses de verdad ya. O sea, entrándonos en este punto. Porque para él es serio. ¿Verdad? Para él es serio. El hermano Javier me invitó a comer y va a ser carnitas. Híjole, Señor. Y por ahí tienes a un judío diciendo, no puedo ir. O sea, ¿sí te imaginas el conflicto de esa iglesia? Por el otro lado tienes a un hermano judío que invita a un hermano gentil a comer a su casa. Pero este gentil dice, híjole, es que solo come verdura. Lo peor es que al vapor. A mí no me pasa si no hay un bistecito. ¿Te das cuenta? El otro, el judío, celebraba ciertas fiestas, las fiestas judías. Para el gentil, eso no significaba nada. O sea, es lunes. Y es lunes, punto. Y para el judío, ¿verdad? Cierta fiesta judía cayó en lunes. ¿Y qué hago? ¿Sí me explico, hermanos? Aquí hay un choque. Y Pablo va a decir lo siguiente. Cuando haya un choque en eso, dice Pablo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Wow. ¿Por qué tú juzgas a tu hermano? Si él, ¿verdad? Él quiere seguir celebrando esas fiestas, mira, ya no lo hace más salvo ni lo hace menos salvo. Algún día entenderá su libertad en Cristo y algún día entenderá que esas fiestas quedaron en el pasado. Pero si él todavía las quiere celebrar, tenle paciencia y enséñale.
Pablo dice, no lo juzgue. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es decir, delante del Señor no afecta su relación con Él, porque su relación con Él no comenzó por sus prácticas. Su relación con Dios comenzó por la fe y se sostiene por la fe. Entonces, ojo con eso, le está diciendo a la iglesia. En la actualidad, tenemos que reconocer que hay temas y prácticas que generan diferencias de opinión, como las que ya vengo mencionando: la música, la vestimenta, el orden en el culto, ¿verdad? Yo ahí estoy inquieto, le digo al hermano Arturo, me gustaría cambiar un poco ya la rutina de nuestro culto de celebración. No vamos a hacer un show, no se me preocupen, pero estoy ahí pensando, ¿verdad? Orando, que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, les voy a poner una Iglesia Bautista Getsemani. El otro día, no sé si se acuerdan, yo les pedí que oráramos todos en voz alta, ¿verdad? Que íbamos a clamar al Señor en voz alta, y algunos parecía que escucharon sacrilegio. Y se pusieron... Bueno, ¿y dónde dice que debemos orar en voz alta o en voz baja? Pero como ese es el ritual bautista donde solo el pastor ora y todo lo demás se callan. Entonces, cuando ahora le decimos a la iglesia, hermanos, pónganse de pie y vamos a orar todos juntos en voz alta. No, hombre, los pentecostales entran aquí y se cortan las venas. Sí, porque ellos levantan las manos y claman. Y yo he estado en muchos servicios de corte pentecostal. Yo no tengo conflicto con ellos. Digo, no hago lo que ellos hacen, no porque considere que es pecado, soy el débil en la fe en ese punto, ¿verdad? Pero con respeto participo de su ceremonia, yo oro al Señor, y listo. Pero de repente entramos en esos conflictos, hermanos. Podemos diferir al respecto, pero en estos asuntos el deber de escuchar y aplicar el amor cristiano es básico. Miren lo que dice ahí en el verso Romanos 16. Romanos 16, versos 17 y 18. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. O sea, una cosa es cuando alguien está violentando los principios de la palabra, y Pablo dice, ahí sí, ten cuidado. Y ahí dice, apártate de ese, porque ese sí está violentando los principios doctrinales. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones ¿de quiénes? De los ingenuos. Porque yo sé que en el círculo cristiano habemos de todo un poco, y hay quienes piensan que la batería, de verdad, hermanos, es del diablo. Y se van por esa línea y usan concepto de música sacra y casi que debemos que cantar como la música gregoriana. Y que si no cantamos así, ¿verdad? Música gregoriana. No los veo hacer esto, porque también se hace eso, ¿verdad? O hay otros, ¿verdad?, que piensan que este púlpito, no, esto es pecaminoso, porque da más como la idea de tener un coaching enfrente que un predicador. Y a él le rebuscan. Bueno, ahí sí, yo diría, a ver, espérame. Aquí no estamos hablando de eso, esa es tu opinión. Y en tu opinión yo puedo pasar de largo. Pero si alguien a mí viene y me dice, yo no creo que Jesús es Dios, ahí sí tienes problemas conmigo. Ahí sí el creyente debe levantarse y abrir las Escrituras. Pero cuando se trata de meras opiniones, debemos tener mucho cuidado. Miren Colosenses 2:20, por favor. Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Lo leemos todos juntos del 20
hasta el 23, todos juntos. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como? Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El que piensa, dice otra versión, el que piensa que hay que celebrar determinadas fechas con intención de honrar al Señor lo hace. O sea, el judío que todavía, ¿verdad?, nuevecito en la fe, todavía practica ciertas fiestas judías, dice Pablo, bueno, ese hermano tuyo, su intención es agradar al Señor. Y el que come de todo, el gentil, que terminando el servicio se va por su carne asada, también lo hace para honrar al Señor. De hecho, da gracias a Dios por ello. O sea, ora. De la misma manera, el que se abstiene de comer ciertos manjares, lo hace para honrar al Señor y también da gracias. Por eso la pregunta de Pablo es: ¿por qué tú juzgas al criado ajeno? ¿Por qué tú menosprecias a tu hermano que tiene una opinión diferente de la tuya? Próximo domingo vamos a hablar de los peligros de autonombrarte amo de tu hermano. Pero Pablo hace esta pregunta: ¿por qué tú lo juzgas? Si ya Dios lo recibió, ya Dios lo perdonó por fe, igual que te perdonó a ti. Y claro, él tiene una práctica diferente porque creció en otra cultura diferente, tenía una religión diferente. Y tú, ¿verdad?, tenías otra práctica, otra cultura, otra forma de pensar. Son dos conceptos diferentes. Pero cuando venimos a Cristo, resulta que ni A ni B, porque ahora somos en Cristo. Y que entonces ya no debo imponer mis ideas. Porque ahora yo tengo un amo y ese amo me ha recibido y ese amo se va a encargar de que lo que no sea congruente con mi nueva fe, él la va a quitar. Poco a poco. Algún consejito práctico, hermanos. Por ejemplo, de repente los nuevos creyentes nos preguntan, que vienen del catolicismo: pastor, ¿y qué hago con la Virgen? Bueno, algunos, no, quémalo porque es del diablo. No, yo entiendo que un cuadro así tiene un valor sentimental. Yo no lo entiendo, pero ellos sí. Pero lo que sí sé es que ese hermanito, esa hermanita que tiene su Virgen, que se lo regaló su abuelo, bisabuelo, no sé, ¿verdad? O que lo llevaron a bendecir en un 12 de diciembre, porque eso también es importante para él o ella. Yo sí sé que a medida que lea las Escrituras, va a llegar un momento en el que va a tomar ese cuadro y le va a reasignar otro valor y quizá lo va a regalar o lo va, no sé. Pero ¿te imaginas que yo como pastor entre a la casa de un hermano y veo que tiene su Virgen y le empiece a dar de bibliazos? Ojo con esas actitudes, hermanos. Yo no soy el que cambia eso, es la palabra. Ahora, si ha pasado 10 años y ese hermano sigue teniendo su cuadrito, bueno, hermano, vamos a Jeremías, por favor, ¿verdad? Ahí sí tenemos que hablar de la idolatría. Y vamos a los textos que hablan, ¿verdad?, de todo eso. Pero si es un hermano que está creciendo, 1 añito, 2 añitos, bueno, con paciencia. Pero no fuimos llamados a destruir el cuerpo de Cristo, fuimos llamados a conservarlo. Por eso es que Pablo dice que ambos, el que no come y el que come, el que no celebra y el que celebra, ambos quieren agradar a Dios. Por eso aquí cabe la pregunta: bueno, entonces, ¿por qué tú juzgas a tu hermano? ¿Por qué tú te peleas con tus hermanos que tienen opiniones diferentes?
Por eso el tema de hoy, ¿cuál fue, hermanos? ¿Conversamos? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, hermanos? Porque luego me entero de todo, nada más les cuento. Así que, hermanos, no, las opiniones son opiniones, tomémoslas así, ¿verdad? No nos alarmemos por opiniones, respetemos a nuestros hermanos. Pero cuando escuches una opinión y tú piensas que puedes aportar algo saludable, bíblico y con buena actitud, hazlo. Si en ti solo se activa el juez que llevas dentro, mejor no, ¿verdad? Porque habemos hermanos que se nos activa el juez que llevamos dentro, ¿no es cierto? Y ahorita yo le voy a decir que está equivocado, que me coche. Pero si no lo haces con amor, si no lo haces con paciencia y no estás orando por ese hermano, mejor déjalo ahí porque lo vas a lastimar. ¿Ok? Miren lo que Pablo dice con ternura. Dice Pablo, yo quise cuidarlos, dice Pablo, con ternura. Deberíamos ser creyentes así, que les tenemos paciencia a los que están conociendo la palabra. ¿Se puede? Se puede.